Comenzando. Hola, Sabeida, ¿cómo estás? Hola, Sabina. Hasta Veila. Sabe, estás muteada. Hola, feliz año a todos, ¿cómo están? Bien, feliz año. Bien, Feliz bien. año. Ubicándome, llegando tarde a la cita. Estamos dándoles tiempito. Ya solo me faltará Ana, pero bueno, ya vamos a ir comenzando. Me estaba comiendo la arepita. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de Cine y Pola con la película One Child Nation de las directoras Nan Fu Wang y Jalin Shang. Un documental que ha marcado o marcó, digamos, en 2019 un punto muy alto de esta directora y que impactó positivamente, digamos, todo ese escenario del documental en este momento. Es una película como... Ah, bueno, ¿alguien no la vio de casualidad? Todos esta vez sí juiciosos. Todos juiciosos, perfecto. Entonces, una película que es desconcertante de entrada por esa ley. Yo pienso que todos teníamos en el imaginario esa idea de lo que sucedía en China, de que eso está, pues yo pensaba que todavía era vigente, no sabía era que ya había terminado esa ley, eh, y que a partir de ahí pues se construyó un imaginario, bueno, ellos son muchos, necesitan aplacar, cambiar la dinámica, como explican ahí 1.000 millones de personas, pues no era fácil en ese momento, pensando en lo que iban a ser las próximas décadas, sacan esto, pero como pues yo diría que cualquier sistema político, pues la norma empieza a corromperse y eso empieza a tergiversarse fuertemente. En este caso, pues bajo ese régimen tan duro que ha sido China, y empieza, digamos, a modificarse, a cambiar drásticamente el espíritu de lo que se pretendía. El documental entonces nos centra en ese contexto histórico a partir de esa vivencia, a partir de ese interés personal de la directora por el nacimiento de su hija, el conectarla con sus ancestros, con sus raíces, con su historia, e ir descubriendo, e ir encontrando casi que por casualidad, o es lo que como que nos deja ese tono en la película, descubrir por casualidad las implicaciones, poco a poco, lo que iba encontrando cada vez más aterradora alrededor de la idea de one child, de la política de un solo hijo. Entonces, eh, ahí primero quisiera hablar un poco de la directora, y ella no es muy joven y ya tiene un recorrido con 3 películas muy interesantes, es decir, la tiene sumamente clara. Por allá en 2016 hizo su ópera prima que se llama Hooligan Sparrow. Es una temática que ya había trabajado en televisión. Sparrow es el seudónimo, un alias de una activista china que se fue a denunciar la violación a 6 niñas por el director de la escuela en un poblado en China. Entonces este documental hace el seguimiento a eso, y esa denuncia se le devuelve a Sparrow y empieza a ser una perseguida política, básicamente. Todo el mundo se lo fue encima. Entonces ese documental muestra, digamos, ese drama que vivió. Y luego en 2017 saca otro documental que se llama I Am Another You, y es el seguimiento en Estados Unidos a un chico digamos, de buena familia que decide un día dejar todo su mundo atrás y recorrer las calles e irse a vivir bajo otra filosofía. Entonces, es el seguimiento, la convivencia con este personaje a través de las carreteras de Estados Unidos. Entonces, es una directora que tiene de alguna manera, uno, muy claro el sentido del documental, el que es seguir una historia, y para eso digamos que eso es muy importante para One Child Nation, el cómo se hace la historia descubriéndose el paso a paso, y el de las pequeñas cosas, de esos pequeños datos o personajes que aparentemente no tienen mucho, pequeños, Dios mío, coronavirus.
eh, de esos personajes pequeños que aparentemente no tienen mucha trascendencia, eh, empieza a escarbar y saca otro cosmos, otro mundo, saca un montón de datos de ahí. Entonces, esa experiencia es muy válida. Aquí, digamos que juega también un elemento fundamental y es la emoción personal. Su hijo, lo que le despierta, ese amor, en fin, y eso pues va a ser, digamos, fundamental para eso que ella quiere descubrir. Y como les decía, entonces empieza primero con la familia, con la visión de la madre, luego va con la visión de la tía le cuenta otras cosas más horribles, encuentra a la partera del poblado y encuentra otra historia más potente, se va donde el vecino, es decir, es un documental avalancha, en bola de nieve que va creciendo en intensidad, en su fortaleza, y que sería muy fácil caer en el melodrama de la visión personal, lo que hemos dicho en otro momento, como esa mirada en primera persona y que se convierta como en lágrima fácil o en una crítica social, pero desde esa primera persona no me gusta y sí, pelea de gatos, sino que es los testimonios de los otros, las entrevistas, las que dan toda la profundidad, todo ese dolor y drama, sumado a que ella no, digamos, asume una posición de condena o de señalamiento para ningún lado. Habla con diferentes actores y a todos los trata de igual manera, tan simple, por ejemplo, como tener fragmentos para cada uno más o menos equitativos en el tiempo. Entonces puede explorar cada uno de los puntos de vista de esa manera. Entonces tenemos a los traficantes de bebés, tenemos a la señora que hacía parte del partido y hizo abortos por todo el país, la que estaba buscando su redención y el perdón, el artista con esas fotos increíbles, esas fotos que fue recopilando en su carrera. En fin, fue mostrándonos esa versión de Estados Unidos, los activistas desde Estados Unidos. Cada una de esas visiones las logra explorar en equilibrio y nunca hay un juicio. Incluso cuando uno ve el documental, por lo menos a mí me pasó, es como esa sensación de, ¿este es bueno o es malo? Pues es como, esta señora hacía un montón de atrocidades, pero pues tenía razón, o sea, estaba en su función, tenía un argumento, a la final, pero pues era una atrocidad. Entonces, de alguna manera como espectadores también nos vemos confrontados en nuestros ideales, en nuestra ética para una situación de esas. Vuelvo y digo, por eso es tan importante el contexto histórico. Si quieren, hacemos el paralelo machetero con la situación actual que estamos viviendo. Un dirigente político tiene que tomar decisiones y aunque parezcan arbitrarias o aunque parezcan en contravía de un bien para algunos, pues se supone que están buscando ese bien para la mayoría. Entonces, tomar la decisión del one child es, digamos, el camino que en ese momento encontraron. El problema es lo que se desencadena después. Y el otro gran acierto que tiene la directora, quizás es por esto que el Sundance le termina dando el premio, el jurado, es hacer ese paralelo sutil con ese otro anatema, con esa otra oposición que es Estados Unidos, con esos otros valores, porque hace una pequeñas referencias sin hacer el paralelo o el comparativo explícito, sí queda muy claro la idea de, bueno, en Estados Unidos son libres, pero ni tan libres, sobre todo por la parte de propaganda, como la inundación de canciones, información, miedos, régimen desde la acción y la autoridad, pues van transformando imaginarios en la sociedad hasta convertirlo en una verdad. Entonces, puede que estemos en el otro extremo de esa verdad, pero no necesariamente desde lo más positivo. O sea, no quiere decir que sea en ese término blanco y negro, los buenos y los malos, China son los malos, no. Eso es muy acertada la visión de la directora, generar un equilibrio constante en la historia, personajes, en toda esa emoción que está tratando de velar y nunca inclinarse para favorecer un punto de vista. Quizás dejar algunas preguntas, pero no abiertas, sino preguntas de reflexión para el espectador. Y esa idea de, bueno, entonces a futuro, cuando haya otra coyuntura, ¿qué? ¿Cómo va a ser la política? ¿Cómo va a ser la decisión que se tiene que tomar? Entonces, de ahí una postura muy interesante. Como vimos, pues principalmente la segunda directora hizo
acompañamiento en parte del documental y sobre todo en la postproducción. Toda la parte de fotografía, cámara principalmente, pues estuvo por Nanfu Wang, la directora, y que eh, ella misma dejaba verse detrás de esa cámara. Y eso es intencional. No es que se equivocó y el espejo estaba ahí o que la entrevista mal encuadrada para que se viera ella detrás en la cámara. Todos esos rasgos son intencionales, buscando que demostrarnos que es su historia. No, me explico, no la dueña del documental, sino ella está descubriendo su historia de vida, su historia cultural, ancestral. Eso, el contexto donde ella nació, lo está descubriendo. Entonces esa presencia de la cámara constante, recordarnos que como directora ella es una víctima, vamos a ponerlo entre comillas, una víctima más de todo ese sistema. Bueno, ahora vamos a meter otras cositas de la historia. Incluso hay algunas cámaras que son, no voy a llamar descuidadas, sino como más informales frente al color, frente a ciertas texturas. Hay unos brincos, no hay una homogeneidad como tal, pero se entiende sobre todo que es ese rastreo del lugar, de poblados alejados, de eso que estaba haciendo. Es decir, es como, en palabras rasas, un mochilero con cámara a hombro y donde tenía oportunidad sacaba la cámara. Entonces eso le da ese toque rústico a la imagen que en algún momento se veía muy potente. Incluso cuando va a ese poblado de la niña, que descubre que tiene una gemela, que es muy pobre, que es muy alejado, es ahí lo rústico se ve muy bien en la imagen, incluso se ve una imagen muy potente. Quizás se ve menos cuidado esa diferencia en los momentos de entrevista a la tía, como entrevistas más controladas, donde se supone podría ser mejor esa iluminación, pero pues nada, queda toda de alguna manera con ese toque rústico. Elementos culturales dentro de la fotografía, obviamente lo visual, los poblados, lo que se ve. Yo no sé, yo tuve la sensación en algún momento de estar viendo algunos pueblos de la costa con todos esos perros por ahí en esos llantas y llenos de agua, pues, no sé, como esos poblados tan alejados, tan pobres, que es donde dice, pues eso es China, pero es cualquier lugar del mundo, o sea, donde se desata esa pobreza, donde se pueden dar esos contrastes, el olvido y la imposición de un Estado cuando quiere imponerse, ¿sí? Entonces, pequeños elementos culturales en esa parte visual, eh, en la parte sonora, la música, sobre todo esa presencia de esa música, yo supongo que eso es como el vallenato de nosotros, ese sonito a flautica sonando, eh, es como esa parte ancestral y obviamente los contenidos de esas canciones, que es lo que generaba como esa, no sé, como indignación frente a lo que es lavado cerebral, como a las masas se les puede meter un mensaje y vestuarios más. Y todo eso pienso que cobra muchísima más potencia a la hora de hablar de esas estructuras culturales, es con esos testimonios cortos pero contundentes, donde las mamás, o sea, como su mamá justifica, a pesar de haber sido casi víctima, a pesar de haber tenido que pelear su otro hijo, justifica el one child, la ley. Como su tía que entregó un hijo, que lo perdió, lo justifica. Como, sí, todos de alguna manera quedan anclados y ese momento, cuando todos están escudados en el no había alternativa, ¿sí? ¿Qué más podíamos hacer? Eso es brutal. O sea, ahí es donde de mejor manera demuestra que con su trabajo de entrevistas logra ir al meollo, a la profundidad y de encontrar la esencia de este conflicto. Y es que toda una generación, una no, varias generaciones quedaron marcadas indeleble con esa ruptura, con esa manera de pensar. Entonces, por ahí me parece sumamente potente poder ver eso. Ya lo otro, pienso que cae mucho más en gustos, frente a quienes les guste más el documental, a quien no le guste, este tipo de historias, en fin, va a caer más en ese tipo de sutilezas, qué cosas lo pueden atrapar y qué otras no, pero recoge muy bien, por lo menos el espíritu de lo que la directora quería transmitir, quería expresar con la película. Ah, bueno, perdón, y el otro gran elemento a desarrollar ahí sería el montaje.
cómo nos va metiendo poco a poco y los temas van cobrando el picante, se van volviendo más álgidos a medida que va encontrando esos testimonios. Porque si ella de entrada, por ejemplo, arranca con, no sé, con el traficante de bebés, pues sí, puede ser muy impactante, pero después la tensión, la narrativa va a caer. Mientras que aquí nos va llevando desde eso familiar, la mamá, la tía, la vecina, y se va volviendo esa cosa impresionante hasta llegar a Estados Unidos, a esta otra pareja, llegar a esa entrevista con esta gemela, con una de las gemelas, y dejarla en blanco, dejarla con esa mirada perdida de no tengo idea, no te sé responder. Y en fin, o sea, cada uno de los testimonios va cobrando y en esos montajes saber en qué momentos irlos dosificando, irlos colocando para llegar a construir esa emoción. Hago una pausa y los escucho. Cuéntenme, ¿cómo vieron ustedes el documental? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Juan. Hola, buenas noches. Dale, Juan. ¿Ibas a hablar, Juan? Dale. Después de vos, de uno. Bueno, ahí entré un poquito tarde porque me lo estaba pues terminando de ver. Me pareció pues muy potente. Como decía Andrés, yo sí sabía que la política ya no estaba, pero no sabía el trasfondo y esta historia pues tan terrible, ¿cierto? O sea, conocía más como de, sí, tuvieron esa política, pero pues nunca de este tema pues como de homicidios tan teso y de lo que dejó realmente tan marcado, porque fueron pues 35 años de este tema. Y digamos, lo vi, me pareció muy profundo, más que pues en todo lo que se mostró. Por ejemplo, me impactó mucho el hermano, como él siendo pues como el varón al que le dieron la oportunidad, pues este pelado como se quebró como frente a esa situación, ¿cierto? Muy potente, pues como para que también los otros hablen, pero en lo que decía Andrés me pareció el montaje espectacular de cómo ella pues fue llevando y como decías tú, de menos a más. Y otra cosa que me impactaba mucho porque pienso que fue también muy a propósito cuando ella empezó a descubrir pues como ese pensamiento de su madre, sobre todo como era la mamá pues como cargando el hijo de ella. Entonces para mí era como, pues yo me imagino como ella qué sentiría su mamá diciendo eso y cargándole su hijo, ¿cierto? Pues esas dos cosas me parecieron como muy potentes y bueno, para que ya pues todo el mundo también diga, pero me gustó muchísimo y sobre todo desde la historia y desde, me parece muy teso lo que es capaz de hacer una política en todo un país de, pues de 1.000 millones de habitantes. Vale, súper, gracias, Ana. Juan, ibas a comentar. Bueno, pues primero que todo, me gustó muchísimo la lección, no me reconcilia, me acerca un poquito al documental porque no ha sido como el género que decida por gusto ver, ¿cierto? Entonces, me gustó mucho, más que todo por la potencia de la historia desde el momento uno, ¿cierto? Desde cómo inicia a ser contada. Y obviamente, pues rescato como unas cositas que tomé notas de ello para que pues todos conversemos. Otra cosa que me pareció muy paradójico es que yo sabía culturalmente la política del hijo único en China, pero de una manera como muy inconsciente. Cuando yo nací, yo soy hijo único por decisión de mis padres. Yo nací, no quería más hijos y todo está bien. Pero cuando era muy niño, recuerdo que mi mamá en varias conversaciones decía, en China solo se puede tener un hijo. No decía más, en China solo se puede tener un hijo. Y bueno, y hoy vuelve como que eso a salir. Me gusta mucho que al final de todo yo asimilé toda la narrativa del documental como un parto, porque es que justamente inicia de una manera muy contenida, con momentos muy históricos, y al final nos da luz como a un montón de preguntas que, pues a su juicio, desde cada geografía, cualquier espectador puede ir respondiendo, ¿cierto? Puede ir apropiando a su cultura. Entonces me gustó mucho porque esta mujer me parece magistral en cómo algo tan fuerte lo va dosificando hasta que sale un río
de un montón de cosas, con un montón de preguntas sangrantes que uno dice como, puta, ¿y acá qué pasó? Entonces, eso me llamó mucho la atención. El año pasado en la maestría tuve la oportunidad de leer mucho sobre los discursos de poder. Entonces, me llevó a pensar este documental en el discurso de poder y en cómo instaura en una de las naciones más pobladas del mundo la normalidad, lo que es normal en ellos. Y se contrasta muchísimo en el discurso de la madre, como si no nos hubiéramos muerto, China hubiese muerto o nos hubiéramos comido entre todos. Y eso me parece muy peligroso, pero muy potente desde la comunicación, desde la propaganda, porque realmente es lo normal. Y entonces, hoy por hoy, en estos tiempos fáciles para decir cualquier cosa, la normalidad muta de una postura a la otra, y este documental pues me impactó por eso, ¿cierto? Como un discurso de poder desde sus mandatarios, desde lo político, normaliza una situación que para otras geografías, que para otras sociedades es aberrante, dolorosa, desgarradora. Y lo último, para terminar, es volviendo un poquito a la oportunidad que tuve de encontrarme con vos, Andrés, en noviembre, en este curso que hice como a medias, donde hablabas de el arte como uno de los principales lectores de las coyunturas sociales. Y para mí es muy clave la aparición de este artista chino en el documental, porque siento que ahí toma una fuerza, pues como una dimensión distinta de, sí, esto es lo normal en China y bueno, y es muy doloroso y todo, pero como yo, estas otras miles de mujeres tuvieron que abortar y tuvieron que ser obligadas a las... se me va la palabra, pero cómo el arte hace esa lectura y empieza a decir, venga, esto tiene que mirarse desde otro punto de vista, y nos instaura pues como otra arista a este tema. Buenísimo, me gustó muchísimo y ya, nomás, ese era mi aporte. Gracias. Súper, Juan, no, mil gracias. Y recopilando de lo que dices, es que el documental atraviesa, digamos, dos temas principales y uno que queda esbozado, pero igual de profundo y potente. Entonces, el documental arranca hablando de los asesinatos, de instaurar una política donde inducir los abortos, donde esterilizar a las mujeres obligadas, pues es esa denuncia, es esa crítica a lo que el sistema en su momento hizo. Pero después el discurso del documental evoluciona a eso que estabas marcando, cómo ese poder termina diciendo, normalizando, perdón el enredo, un imaginario, una idea. Y es que esto era lo que debíamos hacer. Simplemente todos con un hijo y ya, y esa es nuestra verdad absoluta. Y crecieron, o sea, y esas generaciones que aún están vivas siguen con ese precepto. Y llega a evolucionar el discurso del documental a un tercer ítem que lo deja ahí esbozado, pero me parece muy potente una reflexión que hace, y es la autonomía de la mujer sobre su cuerpo, que no importa si es en el régimen de China, donde obligaban a abortar, o era en Estados Unidos, donde no te permiten abortar. Entonces, plantea esos dos puntos tan opuestos, donde en ninguno de los dos la mujer tiene libertad sobre su cuerpo. Y eso es muy potente. Hacia allá también alcanza a llegar ese discurso y pues nada, parte de lo que toma mucho valor. ¿Quién más? ¿Quién más nos comparte? Luzmeri. Hola. Bueno. Sí, pues a mí me impactó, me impresionó. Digamos que no conocía los alcances de esa política. Pues hay muchas cosas que no comprendí y el documental no lo explica y no tuve tiempo de buscar información. Es porque principalmente eran las niñas las que eran abandonadas, incluso tiradas a la basura, los fetos de niñas. Incluso que no sé si fue la mamá que le decía a ellas, en algún momento ella estaba conversando, no sé si era con la mamá o con la tía, con alguna de estas matronas, y le dijo que si cuando estaba esperando a su hermanito, si su hermanito hubiera sido una niña, entonces la iba a poner en el canasto y estaba decidida a ponerla en el canasto y abandonarla.
o sea, fue muy doloroso, incluso el tío cuando dice que él se encargó de llevar a la niña y la dejan en una plaza y pues la niña entonces morían, era abandonada de hambre. Y yo sí recuerdo alguna vez haber visto una nota cómo de verdad los cadáveres, los cuerpos de niños y niñas, de bebés en la China, o sea, la gente pasaba por encima de ellos en la calle, era como encontrarte un papel. Eso me pareció muy desgarrador. Eh, Creo que si bien el documental alcanza a mostrar mucho, me parece que finalmente fue como muy tímido, pero también entiendo y supongo hacer un documental pues requiere una investigación muy profunda y pues el Estado se encargó de que no hubiera mucha evidencia de lo que fueron, digámoslo así, como las verdaderas dimensiones de esa política, porque incluso en una de las versiones que dicen que las mujeres eran obligadas, o sea, que las llevaban a la fuerza como cerdos en camiones para ser esterilizadas a la fuerza, eso me pareció también pues demasiado, demasiado doloroso. O cuando una de ellas, no sé si era la mamá o la abuela, que relataba que en aquellas casas donde no se respetaba la política llegaban y tumbaban la casa o que les tumbaban el techo. O sea, y bueno, y ella eso no lo profundiza, ella pues ella no se preocupa por ir a buscar historias como para confirmar eso, en fin, hubo ahí unas cosas que fueron demasiado fuertes, mejor dicho, todo fue demasiado fuerte. Y sí, esa cosa como esa convicción, al menos pues de muchos de los que fueron entrevistados en ese documental, esa convicción de que es que eso era lo que había que hacer. Pero también se les veía esa tristeza y esa amargura tan berraca. O sea, usted no le veía la tranquilidad a ninguno de ellos. Puede que estuvieran diciendo, es que no, todos decían es que no había otra alternativa, no había otra alternativa, no había otra alternativa, pero en el fondo obviamente esa amargura que se le veía a todo el mundo era también muy evidente, ¿no? En Sí, fin, poderoso, poderoso ese documental. gracias, Luz Mary. Varias cositas. Sí, de acuerdo con ese último comentario. Creo que la única que uno le sentía un rostro diferente era a la que estaba en redención, que era la que era capaz de admitir, hice muchos crímenes, pero hice un stop, hice un pare y empecé este otro camino, y era como la única con un rostro, Edgar sí, Rosado. porque todos los otros era como con ese agobio encima de lo que les había tocado vivir. De lo que estabas preguntando, eso es un elemento cultural que no tiene nada que ver con esto, es cultural ancestral. Yo no sé si en toda la cultura asiática, yo por lo menos conozco y sé que en China y en Corea del Sur es así, y es que si el primogénito es una mujer, si el primer hijo es una mujer, es una deshonra para la familia. Y sobre todo los varones, los hombres de la familia, se sienten humillados, es una humillación social que la primogénita sea mujer. Entonces, por ejemplo, en Corea, ellos esconden a las mujeres, a las hijas, como hasta los 12 años. O sea, las mandan a vivir a poblados o sea, no es como un reconocimiento. Entonces, está en ese marco que es cultural, que además, si solo puedes tener un hijo y ese hijo va a ser mujer, no deshagas, usted no tiene hijos, deshágase de eso y tiene la posibilidad de tener su hijo varón. Entonces, a partir de ahí se mezcla eso ancestral cultural con esa política de momento. Entonces, Otra cosa cerdo. que me pareció muy contradictoria era que aquellos que se encontraban esos niños o niñas abandonados en las calles, en un cesto, en la basura, los encontraban vivos y entonces iban y los llevaban al orfanato y en el orfanato les daban un dinero por eso y eso lo tomaron como que estaban traficando con bebés, pero traficando era que los recogían de la basura. O sea, les salvaban la vida a esos bebés al llevarlos a un orfanato, que en ese orfanato No, por vendían. eso, el Ah, mismo Estado montó negocio y después fue a condenar a los que les alimentaban el negocio. por Por eso eso, el traficante decía, a los primeros que debían enjuiciar serían los de los orfanatos, es que ellos eran los que pagaban por eso. que Entonces, la mafia total. Y el otro aspecto, el segundo aspecto que comentabas, Luz Mary, eh, tienes toda la razón, o sea, no te voy a debatir eso, sino para entender la lógica desde el documental, cómo armarlo.
tú tienes no solo la investigación, sino horas y horas de rodaje, de entrevistas, de haber ido a este pueblo, al otro, de tener mucha información. Entonces, cuando llegas al montaje de, bueno, tengo que priorizar y tengo que empezar a armar mi película, quizás esos temas pasan a, no es que pasen a un segundo plano, sino que quedan explicados al estar mencionados de esa manera. Voy a hacer un ejemplo, digamos, atravesado. Es como quien va a contar la historia de los paramilitares y todos los desplazamientos que hicieron o han hecho en nuestro país, pues quizás con referenciar uno se está dando el contexto de otro, porque es que mi historia no es de cómo le tumbaban los techos a esas familias o cómo las obligaban. Mi historia va mucho más allá. Entonces, es un contexto que queda referenciado porque necesito avanzar en la profundidad del tema. Quizás es por eso que queda así como lo menciono. ¿Listo? Seguro. Carlos. Seguro, Andrés. Carlos, gracias, Carlos. Sí, toma. De la película tengo dos panoramas. El primero es el panorama de la cámara. Entonces, cuando estaba hablando con el funcionario de la aldea de ella, un elemento que me pareció muy chévere porque era él hablando como en voz de Dios, pero con la cara de tristeza todo el tiempo. Entonces ese recurso me pareció muy interesante. Él hablando, pero solo mostraba la cara, la cara del señor, sí. Y el plano además, el encuadre, que yo creo, estoy casi seguro que fue petición de ese señor, y es con el cuadro allá del Todopoderoso, con velitas. Atrás. Atrás. Sí. Sí, entonces esos tipos de elementos de narrativos me parecen muy interesantes. Ese tipo de enfoque de eso que es primer plano. Eso es entre plano medio y primer plano, y como mirándolo desde arriba, como fue pucha, eso es lo que hay. Sí, no sé. es una mezcla entre plano medio cerrado, que es un poquito como el que tengo yo, por aquí, y primer plano como tal. Mezclaba esos dos. Entonces, la mayoría de los enfoques de tristeza son así. De la película, quiero decir que, bueno, en China también acabé de ver Mulan con el niño, entonces como todo, y la escogí, la vimos por casualidad, entonces todo lo que dice Luz Mary está relacionado con el tipo de micromachismo, supramachismo que hay en todas estas sociedades. Y lo que pasa es que las mujeres son las más machistas, teniendo en cuenta que el hombre es el que determina el legado de la familia. Y la mujer se va a vivir con el hombre y con la suegra. Acá la suegra es súper importante. La esposa le toca convivir con la suegra toda la vida. Y las suegras son unas joyitas. Entonces en ese momento están sin mujeres por la política de One Child. Están sin mujeres, les toca traer personas de Corea del Norte y de Indonesia, que también como la película, que no se aguantan a las suegras, dicen. Las suegras son una joyita ya. Y me gustó mucho el hilo conductor y especial, uno que dice, el enfoque o cuál es el elemento narrativo que sobresale, además de la dirección, ese montaje. Qué berraquera ese montaje. Muy chévere esa edición. Porque si no, no, como dice Andrés, no podríamos tener ese hilo conductor de primero, que es darnos un contexto y todo eso. Y lo último que quiero decir es lo importante de la propaganda. En este caso, la propaganda fue muy buena, a pesar de que son sociedades colectivas y que hicieron esas cagadas y esos delitos que todavía los atormentan. Dicen que la política es la política. Entonces, qué importante es en ese caso la propaganda es medio ilegal y hasta medio antiética, ilegal no es, antiética. Raya con la moral, pero qué bueno que acá se hiciera propaganda en verdad en temas importantes. No sé si tendríamos una mejor sociedad con propaganda, formas de comunicación en verdad
que nos ayudara a salir adelante en algunos aspectos. Yo creo que esa política de One Child Nation, China en este momento es una superpotencia, y de pronto viéndolo como vivían los papás y ahora viendo cómo viven los hijos, me parece que pudo tener su eficacia y eficiencia en el presente. Y muy chévere cómo se tornan los papeles, cómo se pasan. En este momento lo que necesitan es personas para cuidar a los viejitos. Entonces, muy charro ese como pasó. Sí, Ese sí, sí. en comunicación estudiamos precisamente esa potencia del discurso, y desde que Goebbels lo implementó magistralmente para el partido, para el Tercer Reich en Alemania, pues se demostró la potencia que puede tener el discurso y cómo puede llevar a una sociedad a donde se dirija. Pero paradójicamente nunca se ha utilizado de buena manera, siempre ha sido para intereses particulares, pues políticos y demás. Entonces, gran paradoja como lo que planteas. Ahí uno de los recursos narrativos, por ejemplo, a los que mencionas, me pareció muy interesante también, lo de los grafitis, los muros, como de un medio de propaganda, cómo nos mostró a través de fotografías cómo fue que se dio, y de hacia al final mostrarnos el ahora. Entonces ya los grafitis se reconfiguran para hablarnos de son dos, la perfección ya es tener dos hijos, y todo el mundo tiene dos hijos, las canciones y todo, pero el recurso de los grafitis, y ella posando en cada uno de los muros, seguramente lo va a utilizar posterior en algo. Y lo último, Ajá. Andrés, que me quedó es que habíamos dicho al momento de estudiar un documental, ahorita estaba como gagueando con el hilo conductor de mis ideas, pero que estaba pensando a futuro, pero me pareció, cuando vemos un documental que es uno de los elementos que vemos, la valentía del director. Me imagino que filmar en China y unos temas hablando de política y hablando de política con habitantes de China, con población de China, y ya teniendo ese antecedente que nos habías dicho de un filme previo, me parece una persona muy valiente haber hecho eso. Sí, total, incluso en ese primer diálogo con los vecinos, que se va como caldeando el ambiente, que los vecinos se encrespan, que no pregunte por eso ya fue, yo a partir de ahí pensé, no, hasta se va a meter en camisa de 11 varas, y es eso, claro, y cuando encuentra, por ejemplo, ese periodista que vive en el exilio por su artículo, claro, es que en ese tipo de regímenes no es nada fácil hacer estos trabajos. El compromiso, como dices Carlos, lo que hemos hablado del documental, el compromiso del director con el tema. Bueno, me disculpan, Carlos José, Cristina, no vi quién levantó primero la mano. Le voy a dar primero la palabra Yo a la creo que Gisela. Sabeida, porque Sabeida estaba al mismo tiempo que Luz Mary. Vale, perdón. Entonces vamos, Sabeida, Cristina y Carlos José. Sabeida. Hola. Bueno, del documental estoy de acuerdo en muchas cosas que han dicho y no las voy a repetir, pues porque es suficiente ilustración. Lo que voy a resaltar es la propaganda. La forma de cómo venden esa decisión política es a través del arte, el arte del baile, el arte de las canciones, los niños, cómo hacen algo subliminal de esa política tan monstruosa, porque eso es terrible. Yo conocía de eso, pero no sabía que era así. Pues me parece que la directora supo llevar muy bien el mensaje sin ser amarillista. La fotografía del artista me pareció súper disidente en todo lo que había en, en la ciudad, en esos suburbios, en los puentes, los niños en la basura. Entonces creo que la directora llevó un mensaje muy claro, y la forma como se vende esa política impuesta y cómo la gente la tiene que aceptar así. Y quienes no la aceptan, pues obviamente la censuran de su parte. Y cuando se cuestionan y los entrevistan, pues ellos simplemente acotan que les dolió, pero había que hacerlo. La fotografía me pareció muy bonita, me gustó mucho. Más que documental, lo vi como si fuese una película, Andrés, porque la secuencia era muy bien llevada, muy bien marcada.
la fotografía del abuelo, cuando ella empieza a hacer el resumen de los personajes, que es el abuelo, el señor que trabajaba en la política, que tenía que ver con los señalamientos, la mamá de ella, o sea, cada personaje, el hermano, cada personaje, cómo los trae en un resumen al finalizar el documental y el papel que cada uno desempeña. Y cómo ella deja en el aire de que ahora necesitaban que las familias tuviesen 2 hijos para poder cuidar a los ancianos. O sea, cambiar el niño anciano, el anciano es un niño, es una cosa como muy paradójica. Cómo las mujeres, me dio escalofrío, cómo ven las mujeres que a lo último, las que lanzan de que realmente ya hay que tener 2 hijos, las mujeres somos las que parimos los hijos, las que tenemos los ovarios, tener los hijos, y cómo las mujeres bailan y cantan sobre eso, aprobando eso. Entonces me parecía pues como tan, pues yo como mujer, cómo acepto eso y participo en eso. Eso me pareció una confrontación muy dura de la, no sé qué quiso, no, ella no quiso decir nada, simplemente que es ver las mismas señoras bailando, diciendo de que había que tener un solo hijo, luego 2 hijos, viendo que nosotras las mujeres somos las que debemos de decir por nuestro cuerpo. Lo que decías, Andrés, de que en Occidente y allá era tener un solo, aquí pues no poder abortar porque es censurado, que apenas ahorita pues Argentina es la que consigue que la mujer decida sobre su cuerpo. Todavía estamos retrógrados en eso. La maternidad sigue siendo muy difícil de decidir. Y ella, la directora, para terminar, como ella dice cuando se sienta en todo su trabajo de investigación, con las fotografías, de todo lo que ella dice, en algún momento servirá de algo, para que la gente se encuentre, para que conozcan la crudeza o la aceptación de esa situación tan escalofriante para nosotros, porque para ellos hasta hablaban casi que sonriéndose y aceptando como esa situación. Me parece que ese documental fue muy bien llevado, muy claro, sin ser amarillista. Eso es de las cosas que le rescato, un tema tan crudo. Vale, gracias, Sabe. Se te perdió por ahí un poquito a veces el audio, pero creo que entendimos. Qué pesada. Bueno. Cris, cuéntanos. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, yo les cuento, yo me dormí. Yo con eso tan triste y tan Esa cara de Carlos José. Lo que pasa es que yo no sé, o sea, a mí sí me impactó como la parte de que ponían los bebecitos en la basura, eso me pareció muy triste, pero me pareció lenta, entonces, no sé, me dormí, inclusive pues no me vi el final, me lo tengo que ver, de todas maneras, independiente de eso, de que me haya producido sueño, el documental me pareció muy bien llevado, porque me pareció que ella, pues o las directoras lo hicieron de una manera muy sutil, pues llevaron esa historia pues tan dramática sin hacer, me parece, como un escándalo, pues como un melodrama, pues, o sea, de por sí era triste, pero no porque ellos le añadieran más tinte, pues, como a la situación. O sea, antes me pareció, pues, como demasiado suave. Y que en el fondo, para mí, lo que deja es como una confrontación donde yo me pongo como en situación de los gobernantes de ese país o de cualquier país en una situación de esas donde la población se desborda cómo hacerlo o qué hacerlo o qué decir, o sea, eso sí fue lo correcto o si lo correcto o si lo que fue incorrecto fue la forma, pero de pronto la decisión sí era chévere no, pues necesaria y que no fuera pues así tirando los bebés, sino simplemente ordenándolo y ya, pues, o sea, no sé, porque hay momentos donde, yo no sé si a ustedes les pasa, que uno ve esos muchachitos venezolanos
sardinitas con 2 y 3 muchachitos en los semáforos y uno dice, ay no, pero que las pongan a planificar, por favor. Pues, o sea, como que se me vino a la mente esa situación que no es ajena en estos países donde las niñas desde muy chiquitas tienen un montón de muchachitos, 1, 2, 3, a los 18 años ya tienen hasta 3, y fue pucha, y dejar a esos niños sufriendo por ahí en cuidado de cualquiera o los dejan solos, bueno, no sé. Eso me confrontó mucho porque yo dije, bueno, muy horrible la manera como dejaban esos bebecitos, o sea, eso sí me pareció pues impresionante que en una canastica los dejaran a que se murieran del hambre, bueno, eso me pareció horrible, pero por otro lado me dice, bueno, sí, sí sería que la gente quedaría pues comiéndose los unos a los otros pues en canibalismo, donde eso no se hubiera, esa ley no se hubiera decretado, pues no sé, pero es que hay veces uno sí ve que la gente no toma conciencia de que en realidad hay que darle un poquito al control de la natalidad, ¿cierto? O sea, obviamente de manera civilizada, por decirlo así. No sé, o sea, esa fue como la confrontación que me dejó, más allá como eso tan horrible, inclusive pues como te dije, no la terminé, pero sí queda uno como pensativo, eso fue lo que me dejó a mí pues como, Vale. como el documento. Súper. Pues por un lado es como, por eso decía, ya hace parte, hay una parte del documental que es lo personal, que tanto te atrapa o no, la narrativa, la temática, el documental como tal. Entonces, válido si en algún momento lo abandonas. Lo que pasa es que para los que nos apasiona es como, ¿en serio no te enganchó? Pero bueno, no lo discutimos. Pero sí, esa reflexión que estás haciendo, pienso que hace parte de esos trasfondos, esas miradas del documental, y es que no es tanto en sí que hayan determinado que necesitamos 3 generaciones con un solo hijo, porque echaron calculadora y miraron a futuro y dije, aquí no hay aquí no hay arroz para tanta gente. Entonces, en sí el espíritu de esa determinación no es lo malo. El problema... Es que de hecho allá se ve mucha pobreza, Andrés, allá hay mucha pobreza en China. No, y claro, y que viendo a futuro, pues era necesario tomar medidas, ya el problema es la implementación que se da y obviamente esos abusos de poder. Entonces es donde el documental nos deja ver, como tú bien dices, Cris, esa reflexión de, bueno, hasta qué punto es que era necesario, ya se excedieron, bueno, hagamos la mirada para no repetirlo, pero es que 3/4 de lo mismo, es que ahora con la campaña de los 2 hijos, pues es lo mismo, están aleccionando a las siguientes generaciones para ese otro cambio, entonces se necesita es que hayan unas mejores prácticas a aprender, diría uno de la historia. Andrés, yo te hago una pregunta, perdón, interpelo antes de que entre el otro. Eh, Se me olvidaba, quería como preguntarte, ahí la posición de cuando el tráfico de los niños, porque los niños son botados, abandonados, y yo sí te digo que en mi caso yo apoyaba al tipo que así los fuera a vender, los recogiera y los entregara a una familia que los va a adoptar porque van a tener mejor vida, ¿cierto? Entonces yo decía, pero ¿cómo este país que asesina y mata millones de niños, pues manda a la cárcel a otros que van con esos niños y les dieron mejor vida? Pues yo digo, eh, eso es una crudeza contradictoria, porque entonces, pues yo mato. Y la señora, la que escogió el camino del perdón porque el maestro le dijo que si ella trabajaba por menos dinero y si ella ayudaba a procrear, a tener familias fértiles, pues que iba a recuperar 100 muertos de los que tenía, o no sé cuántos. Entonces ahí, como ese país que asesina a los niños, que los mata, pues a mí me pareció injusto los tipos que metieron a la cárcel, porque ellos antes salvaron a esos Pero si te niños que tienen entiendo, buena vida. si te entendí bien, se te entrecorta muchísimo. Si te entendí ¿Y bien, por qué? parte de lo que nos deja el documental es precisamente esa incógnita, en lo personal también lo viví, y es como, es que es un traficante, pero es que es un traficante que estaba salvando vidas y antes el Estado le está pagando para eso, en fin, todo ese enredo es dirección, lo que decía ahora, el punto de vista de la directora que no toma una posición ni un señalamiento,
y dos, el montaje, el cómo nos muestra y los fragmentos de entrevista que vemos. Entonces ahí genera como ese punto neutro en el que habrá quienes digan es que es un traficante de personas y quienes digan como tú, no, hombre, pero es que antes estaba haciendo un bien por esos pobres niños abandonados. Eso hace parte del montaje de ese documental. Perdón, pregunto una cosa. A mí la traducción, pues las letreritos me salían con unas letras lo más de raras. ¿A ustedes también o solo a mí? Ah, no sé porque yo lo vi en Prime. No sé, sería que lo bajé mal. No, a mí no, pues, ¿cuál letras raras? A mí no me salieron ninguna letra rara. Salían en español, pero unas de las letras salían, por decir algo, en lugar de la I, Ah, no. una A No, y una No. cosita. no, son las tildes y es el reproductor la cogió así, pues, donde lo viste. A veces pasa eso. No Sí, hay como, porque a pues, mí no he no. encontrado manera de controlar eso. Pero mira, por ejemplo, a Ana no le pasó y a ti sí. Eso es difícil A de mí no me controlar. pasó, a mí no me pasó tampoco, pero sabes que Eso a es mí me con han las dicho que ese tildes, las documental palabras tildadas. estaba en Netflix, ¿es verdad? Ese documental está en Netflix, me acaba de decir mi hija, En Prime, está en Prime. y que en Netflix, bueno. Carlos José, estás que te muerdes un codo. Ahora sí entendimos por qué Cristina se durmió, ¿no? Porque le salieron una letra al Ay, revés. no escucho, Carlos. Hola, hola. Está ¿Y ahora? el audio todo lejos, todo raro, pero el chiste estuvo bueno. ¿Sí? Pero se entendió el chiste, sí. El chiste estuvo Ah, chévere. bueno, gracias. Ay, no, yo no lo escuché. No lo escucho. Ya perdió efecto, ya. ¿Qué será lo del audio? Bueno, voy a intentar comunicarme. A mí me gustó mucho el documental, me gustó bastante. Eh, Fue para mí totalmente nuevo. Digamos que el tema de un solo hijo en China lo escuché alguna vez como una noticia suelta, pero nunca había leído, averiguado o visto nada al respecto. O sea, todo lo que vi fue totalmente nuevo para mí, y me gustó el documental bastante. De hecho, me la pasé todo el documental diciendo no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y ahora que hablaban del montaje, una de las preguntas que yo me hacía era esa, o sea, porque cómo hizo para ir en creciendo, o sea, ir de a poquito y llevándonos al máximo. Y yo decía, yo no creo que haya sido casualidad de que fuera encontrando las historias de esa forma. De pronto encontró la de las mellizas, las encontró primero, pero ella supo dónde colocarla para ir en ese aumento. Entonces, digamos que valoro mucho el montaje en ese sentido. Lo segundo que quiero comentar eh, es me ayudó a entender algunas cosas. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado cómo el pueblo alemán se dejó convencer de Hitler de que los judíos eran una cucaracha y que había que bastarlo. O sea, está bien que un tipo Hitler sea malo y de pronto convencer a uno, pero es a millones de personas convencerla de eso. ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces, este documental me ayudó a entenderlo, que con graffiti en la pared, con música, con películas, tú puedes cambiar la forma de pensar de toda una nación. Y también, digamos, un poco más actual, hace poquito que veíamos, lo decía Sabeid ahorita, lo de Argentina, a mí me sorprendió mucho ver cómo celebraban como si fuera ganarse el premio mayor, la aprobación del aborto en Argentina. Yo, yo no lo entendía, o sea, la verdad no, pues no sabía por qué era tan buena noticia. Y con este documental lo entendí, o sea, es un tema de las mujeres poder decidir lo que ellas quieren hacer, o sea, hacerlo o no hacerlo, pero una decisión de ellas. Entonces, este documental me ayudó a entenderlo. Y el último comentario que tengo es, o sea, yo creo que la directora no desaprovecha ni un solo centímetro del documental. No entendía lo de el por qué ella se podía ver en el espejo. Ya el profesor Andrés nos lo explicó, pero hay otro pedacito que también me queda dando vuelta, bueno, pero esto está sobrando aquí, y no sé si estoy hilando delgado. Cuando ubica al traficante de niños, lo ubica buscando muebles, y lo sigue cargando el mueble, y buscando una silla, y cargando la silla. De hecho, se toma el trabajo de filmarlo desde arriba, con la silla en la cabeza. O sea, ahí, como digo yo, pierdo un pedazo de cinta
que ha podido utilizar en otra cosa. O sea, o digo, o tiene una explicación como la tiene la del espejo, o no sé, o sea, no le entendí ese pedazo, profe. No sé si estoy hilando muy delgado. No, está bien porque digamos que ya en este momento uno se tiene que estar preguntando constantemente eso porque está en la película, eso porque me lo están mostrando y qué función tiene. Y no porque necesariamente siempre tenga que tener el símbolo, la construcción intelectual elaborada, posiblemente sea algo narrativo. Pero para mí en especial ese caso que describes, yo ahí mismo asemejé, o se me fue la imagen cómo debía cargar esos bebés, cómo él debía cargar cuando recogía esos bebés, así como estaba cargando esa silla. Fue como una analogía visual que se me vino. Posiblemente sea yo el que esté hilando delgado, pero para mí fue como esa sensación cuando me lo mostró en su nueva cotidianidad. Yo también lo vi así porque mira que en general decían que eran bebés en canastas, incluso pues la idiosincrasia y la cultura de ellos es de muchas canastas, entonces yo me imagino que y de llevar la manera más fácil era cargarlo así, pues yo también como que dije, huepucha, mira, pues como este tipo de haber sido como él, pues que él decía, yo no sé si el mayor traficante, pero sí el más, pues como el... longevo y obviamente me imagino que tuvo todo un despliegue, todo ese tema de la cárcel y ya llegar como a ese otro lado de ser pues un vigilante y en eso pues yo también lo vi como así. Bueno, y lo otro que plantea Carlos José con lo de la propaganda, sí, claro, grafitis, películas, música, todo, y represión. O sea, eso va articulado de la mano de un sistema de represión, que también entonces tiene el departamento que iba a los poblados, tumbaba techos, amenazaba, coartaba, o sea, eso va ligado, y por eso lo que decía ahora, lo que pasa es que nunca se ha implementado de bueno o hacia otro fin más noble y no hacia un fin, digamos, más políticamente incorrecto. Y para finalizar, creo que algo muy potente, creo que todos lo dijeron, en el marco de todos está, y es algo que el cine hace maravilloso y es acercar culturas. Cómo podíamos tener un imaginario, un referente frente a esa ley y otra cosa es ver la película y, marica, eso es lo que estaba pasando. Eso es esto es lo que sucede en ese país o lo que sucedió en su historia reciente. Entonces, parte de la maravilla que tiene el cine, acercar culturas, abrirnos fronteras y permitirnos emocionarnos de buena o mala manera, pero emocionarnos con ese otro, con eso que parece tan lejano, pero a la vez puede ser tan cercano y sentirlo tan propio. Eso me encanta del cine. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Gracias a Fue todos. un ameno espacio. Ya Muchas casi nos gracias. estamos Gracias acercando a al tema todos. que tanto le gusta a Carlos. De estar enviando la película pronto. ¿Qué sigue? No, sigue clásico, ¿no? Ese te encanta, clásico. Pero después vamos para latinoamericano, ya casi, Carlos. Ok. Feliz fin de semana, muchachos. Chao, gracias. Descansen, Gracias a todos. cuídense. Chao, feliz noche.